Aprendo en casa. A ver, ¿cómo redactar un texto formal para que no aburra al lector? No, mejor eso no. ¿Cómo redactar un texto 100% confiable? Señorita Yaremis, soy Marco de la producción de ¿Quién quiere ser escritor? ¿Es usted finalista de nuestro concurso y posible ganadora de un pasaje ida y vuelta a cualquier región de la selva peruana que podrá canjear para el año 2021? ¡Uy! ¡Un viaje! ¡Qué genial! Pero, espere, debe ser un error. Yo no he participado en ningún concurso. ¿Cómo que no? Tenemos en nuestras manos su artículo titulado ¿Está bien ser yo? ¿Está bien ser como somos? Qué raro. ¿No es usted la Yaremis que escribió este artículo? Es sobre discriminación. Soy yo, pero lo que no entiendo es cómo lo tienen ustedes. Tal vez alguien de la producción lo mandó. Voy a averiguar y les devuelvo la llamada. La esperamos, pero no lo piensen mucho. Las oportunidades no se presentan dos veces. Oigan, chicos, ¿alguno de ustedes envió mi artículo sobre la discriminación al programa ¿Quién quiere ser escritor? Ah, fui yo. Vimos tu texto y era demasiado bueno. Lo mandamos nomás. Lo habías dejado olvidado en el set. ¡Ay, qué vergüenza! Ese era un borrador. Tampoco te molestes, Yaremis. Fue con buena intención. Yo sé, pero es que no estaba listo. Solo eran algunas ideas desordenadas. Bueno, ya fue. Voy a ver si me dejan hacerle unas mejoras y lo vuelvo a presentar al concurso. Justo estaba pensando que sería bueno tener un poco de ayuda, como una editora o editor de mis ideas. Aprovechando que esta semana en Aprendo en Casa, mis amigas y amigos de cuarto de secundaria están también aprendiendo acerca de cómo escribir textos expositivos. Voy a llamar a una profesora que es súper buena gente y de paso me asesora a mí también. Buenas, profesora Felicitas Espino, bienvenida a Aprendo en Casa. Hola Yaremis, ¿cómo estás? Aquí, profesora, tranquila, con un reto entre manos. Súper Yaremis, veo que siempre te mantienes ocupada. Ah, eso sí, si no me aburro. Hago todo lo que puedo para mantenerme activa y no pensar mucho en las noticias de la pandemia que me afectan mucho. Es verdad, yo hago lo mismo, he reducido mi tiempo de dedicación a ver noticieros. Máximo 1 hora al día. Y trato de enfocarme en ver programas que hacen una labor de investigación, que consultan varias fuentes. Hablando de fuentes confiables, justo estas semanas en Aprendo en Casa hemos estado conversando acerca de la discriminación y revisado algunos textos académicos. Sí, estuve siguiendo los programas. A raíz de estos programas hemos leído mensajes en las redes sociales que las y los estudiantes dejan por varios episodios de este tipo. Uy, si te contara, Yaremis, hay de todo tipo. Por ejemplo, yo tenía una estudiante que solía sacarse buenas notas y por eso nadie quería juntarse con ella en los recreos. La tildaban de aburrida. ¡Qué feo! Cuando yo iba al colegio me acuerdo que le hacían bullying a los policías escolares. Les quitaban su cordón. La gente no respetaba. Sí, recuerdo que tuve una estudiante que era demasiado buena en el fútbol. Hacía unos goles por la banda izquierda que le dejaba boquiabierto a cualquiera. Sin embargo, muchas y muchos de sus compañeros se burlaban de ella, porque mantenían esa idea de que el fútbol es solo para hombres. Aún hoy en día se mantienen esas ideas que necesitamos romperlas ya. Seguro que ella se sentía muy mal con todos esos comentarios feos. Durante sus primeros años en la secundaria no les tomaba importancia a los comentarios, pero con el paso de los años esos comentarios le afectaron mucho, al punto de querer abandonar la escuela. Ahí es donde nosotros, sus profesores, tuvimos que darle soporte y desarrollar una serie de acciones con ella, con sus compañeros y con toda la comunidad educativa para garantizar que continúe feliz su secundaria. ¡Wow! Recuerdo que en estos días también estuvimos aprendiendo sobre la deserción escolar y con lo que nos comparte se demuestra que existen casos en los cuales los estudiantes dejan o quieren dejar de estudiar para no tener que enfrentar discriminación de sus compañeros. Así es, Yaremis.
Porque aunque algunos piensan que es solo una broma o un apodo, en el fondo te están diciendo que está mal ser como eres. Y eso es muy duro de escuchar, especialmente si es una cosa de todos los días. Claro, la discriminación es una forma de violencia. Justo estuve escribiendo un texto al respecto. ¿Cómo así, Yaremis? Cuéntame. Es que siempre ando buscando lenguajes para expresarme. Algunos artísticos como el rap y otros más formales para llegar con mis mensajes también a la gente que no rapea. Ya veo. Qué bueno que adaptas tus mensajes. Claro, y cuido la coherencia y la cohesión también. Buena. ¿Y en qué proyecto andas ahorita? ¿Sobre qué tema es? Hice un texto en el que explico las consecuencias de la discriminación y por qué la discriminación es violencia. Sobre todo, ahora en medio de la pandemia, vemos bastantes casos de discriminación. Suena bastante bien ese tema. Cuando puedas, me lo compartes para leerlo. Es que todavía no está listo, profesora. De hecho, siento que necesito su ayuda y justo por eso la he llamado. ¿A usted le gusta escribir, profesora? Claro, me relaja. Es más, yo tengo un diario. Ahí escribo todos mis pensamientos y lo que siento. Lo bueno y lo malo. Es como un desfogue. Ya, pero me refiero a textos formales en los que las emociones no están tan presentes. Ah, ¿te refieres a los textos expositivos? Exacto, a esos que son informativos y lo más objetivos posible. Te entiendo. Conversemos sobre todas aquellas dudas que tengas. Sí, además creo que esto no solo me ayuda a mí, sino a mis amigos de cuarto también, porque el reto en el que están trabajando es pensar en lo que hace falta para que la sociedad se concientice de que la diversidad, o sea, ser diferentes entre nosotros, es algo valioso y muy positivo. Lo primero es recordar qué es un texto expositivo. Eso, ayúdenos a recordar bien, profesora Felicitas. Un texto expositivo es aquel que brinda información y se caracteriza por su objetividad. ¿Y cómo funciona la objetividad en estos textos? Me refiero a que estos mensajes escritos no incluyen opiniones del autor y no se amparan en argumentaciones propias para convencer al lector, sino que buscan sobre todo dar información sustentada en fuentes confiables. Dicho en otras palabras, solo es cuestión de explicar y decir las cosas como son, simple y sin rodeos, para no marear a quienes nos lean. Puedes decirlo así también, claro. Esto me ayuda mucho porque siento que en el texto di demasiadas palabras. A veces me ganan las emociones. No es malo transmitir emociones cuando escribimos. La pregunta es, ¿qué tipo de texto quieres hacer? Y lo que entiendo es que quisieras que tu texto sea expositivo, ¿no? Sí, quisiera que me ayude a enfocarme más en cómo transmitir información sobre las consecuencias de la discriminación en la vida de los adolescentes. Primero, cuéntame cuánto has avanzado hasta ahora para ver cómo te puedo ayudar. Ay, profesora, hice un borrador, pero me parece que no tiene estructura muy clara, que me voy un poco por las ramas y como le dije, que por ratos le pongo mucha opinión propia. Pienso que podría ser útil que revisemos las características de un texto expositivo. ¿Qué te parece? Luego podemos revisar esos otros aspectos que te preocupan. Buenísimo, revisemos entonces. Ya, te voy a compartir un texto de un tema completamente diferente al que hemos venido conversando, porque me parece que es bastante ilustrativo. Es sobre la alimentación saludable en tiempos del coronavirus. Qué buen tema, pero la verdad me confunde un poco. ¿Por qué, Yaremis? Porque tenía entendido que era un ejemplo de texto expositivo y el título habla de consejos. La finalidad de un texto expositivo es informar, no persuadir de cambiar hábitos, ¿no? Buen punto, Yaremis. Tratemos de enfocarnos en el cuerpo del texto, que tiene oraciones más enunciativas y no tanto en el título del texto, que como dices puede parecer más persuasivo. ¡Genial! Si nos enfocamos en el texto, ¿qué es lo que ves? Veo 5 párrafos y esos párrafos están organizados en 3 partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Así es, un texto expositivo tiene 3 grandes partes. El primer párrafo suele ser la introducción, luego hay un cuerpo del texto, que es el desarrollo, y al final está el párrafo de conclusión.
Es bueno también recordar que este tipo de textos emplean diversos recursos lingüísticos para ser formales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, las definiciones, los ejemplos, las citas de fuentes de información que tienen cierto reconocimiento o la reformulación de teorías, que implica explicarlas con otras palabras o de manera más simple. Y tampoco usan un lenguaje coloquial. Ojo con eso. O sea, nada de uso de jergas. En este tipo de textos, mejor no. La idea es evitar el doble sentido. Trabajar para que al leer el texto, las personas no sientan ninguna confusión. Uy, entonces creo que voy a tener que borrar unas palabritas por ahí. Yo le había metido su sazón al texto. Coincido, mejor revisar. Te muestro un ejemplo, creo que te puede ayudar a entender cómo redactar tu texto expositivo. Mejor, vamos a verlo. Ante la expansión de la pandemia del COVID-19 en el mundo y la falta de una vacuna para combatir el virus, la prevención es nuestra mejor aliada. Pese a que no existe una evidencia concreta de factores dietéticos específicos que puedan reducir el riesgo de contraer infecciones, como el nuevo coronavirus. Una adecuada nutrición contribuye a mantener un buen estado de salud para reducir el impacto del virus en caso de contagio. ¿De qué trata lo que acabas de escuchar? Fácil, profesora Felicitas. De la nutrición en los tiempos del coronavirus. Sí, este es el primer párrafo que cumple la función de presentar el tema. Ajá, y también es muy claro para evitar confusiones. ¿Cómo cuáles podrían haber? Se me ocurre que al ser un texto informativo, la idea no es que la gente piense que con la alimentación van a poder evitar el contagio, sino la idea es que entiendan que tener una buena salud puede cooperar en que el impacto, si se contagian, no sea tan fuerte. Esto tiene sentido porque se viene estudiando que la diabetes y la obesidad severa son factores de riesgo. Exacto. No hay que descuidar las medidas de prevención, que son ambientes ventilados, mantener la distancia, usar mascarillas de protección al salir a la calle y lavado constante de manos. La alimentación es complementaria, pero también importante. Ay, profesora, si le contara, mis vecinos hacen reuniones todas las semanas, se pasan. Ojalá no se contagien, porque se están arriesgando y toca cuidarse. Pero bueno, volviendo al tema de aprendizaje, ¿qué consejos tiene para hacer una muy buena introducción para nuestros textos expositivos? Te comparto mis consejos. En primer lugar, la introducción debe ser breve y brindar los datos generales, para que el lector pueda entender qué tema se va a desarrollar. Además, hay que ser muy claros y ordenados al plantear las ideas. Finalmente, el lenguaje y los términos deben ser de fácil decodificación. Uy, pero eso último de fácil decodificación, lo dudo, ¿ah? Hay varios textos expositivos que no se entienden nada. Mucho texto, tablas, palabras que no se explican. Tienes razón. Lo ideal es que los textos sean comprensibles para generar un acceso democrático al conocimiento. Pero es verdad que hay textos que son para públicos muy especializados y en ese caso serán de fácil decodificación solo para ellos. Es válido en esos casos, pero lo ideal es que todos y todas podamos entenderlo. Suele pasar que quienes más saben de un tema lo terminan explicando más sencillo. Está bueno eso, profesora. Ahora tenemos que ir a la pausa y creo que necesito un poco de agua para seguir conversando. Nos vemos en breve. Estamos de vuelta en Aprendo en Casa. Profesora Felicitas, quiero saber más cosas y seguir leyendo para poder mejorar mi texto sobre la discriminación. Porque también me doy cuenta que en el contexto de la pandemia está presente el problema. ¿Cómo así, Yeremis? Bueno, todos debemos tener acceso a servicios de salud de calidad y a tiempo. Sin embargo, hay muchos estigmas. En otros países, cuando quedaban pocas camas en los hospitales, se hablaba de darle preferencia a pacientes jóvenes. Y eso es una forma de discriminación, ¿no? Es verdad. Todas las personas tienen derecho a la atención. Entonces, pienso que en mi texto expositivo podría también reflexionar sobre eso, porque lo que he escrito es sobre las consecuencias de la discriminación. Interesante, Yeremis.
Ahora, para que sigas avanzando con tus ideas, quisiera mostrarte cómo es el cuerpo o desarrollo del texto expositivo. Por favor, esa es la mejor parte. El texto dice así. Las frutas y las verduras figuran entre los alimentos más importantes para el suministro de vitaminas, minerales y fibras necesarios para la buena salud y funcionamiento inmunológico normal de nuestro cuerpo. La proteína es esencial para el funcionamiento saludable de nuestro cuerpo y del sistema inmunológico. Las fuentes de proteínas pueden ser de origen animal o vegetal, como frijoles, legumbres, pescado, huevos, productos lácteos y carne. Los alimentos ricos en grasa, azúcar o sal tienen poco beneficio nutricional y por ello deben consumirse ocasionalmente en cantidades pequeñas. Noto que en el cuerpo del texto se pueden añadir detalles, ejemplos, citas textuales o ideas que faciliten la comprensión del tema. Además, el lenguaje formal y el tono directo se mantienen. De acuerdo, Yaremis. ¿Qué ideas podrías tú desarrollar en esta parte del texto? Pensando en tu propio tema. Pues en esa parte podría incluir información que describa cómo las personas acceden al servicio de salud y verificar si es que hay brechas o diferencias. Por ejemplo, si los pueblos indígenas acceden a servicios de salud durante la pandemia y cómo es esa atención recibida. También si los adultos mayores y personas con discapacidad reciben atención de calidad, usando fuentes fiables, obviamente. Así es. Ahora te comparto algunos consejos que puedes tener en cuenta al escribir tu texto. ¡Woohoo! Vamos con los tips de la profesora. En los textos expositivos predominan las oraciones enunciativas. Se utiliza la tercera persona y los verbos de las ideas principales se conjugan en modo indicativo. El registro es formal, no es coloquial ni vulgar. Pueden emplear términos técnicos o científicos, si aseguras que tu audiencia los entenderá. Y por supuesto, no se utilizan expresiones subjetivas. Listo, profesora. Ahora vamos al último párrafo. Leamos la conclusión. Ahí va. La nutrición toma aún más relevancia con la amenaza del coronavirus, ya que podemos prevenir o controlar la obesidad, así como la diabetes o la hipertensión arterial con un estilo de vida saludable. Comer una dieta equilibrada y saludable es esencial para la buena salud y el funcionamiento inmunológico normal. Por ello, es importante satisfacer las necesidades nutricionales y mantenerte con salud durante esta pandemia. Me doy cuenta de que en el párrafo de conclusión se deben resaltar los aspectos más importantes del texto expositivo para que nuestro público receptor se quede con lo esencial del texto. Además, se debe concluir algo novedoso a partir del análisis previo. Así es. En este caso se relaciona la nutrición con nuevos conceptos como vida saludable y funcionamiento inmunológico. Entiendo. Ahora me siento con más confianza para redactar mi texto expositivo. Sí, yo sé que tú ya tienes tu texto avanzado y un primer borrador. Pero primero revisé mis apuntes sobre planificación de textos. Ya habíamos aprendido de esto anteriormente. Profesora, ¿cree que podría explicar un poco de eso para mis amigos y amigas de cuarto? Como un repaso. Por supuesto, hacer la planificación nos ayuda a tener un orden al momento de escribir un buen texto. Lo primero es esquematizar nuestro texto y para eso nos podemos hacer las preguntas que te mostraré en pantalla. Primero el tema, luego el propósito, el público al que va dirigido, también si el registro es formal o informal y sobre las fuentes a consultar. Muchos aspectos para considerar en la planificación. No te asustes, son preguntas orientadoras. Es que son como 10 preguntas. Aunque parece trabajoso responderlas, hacerlo ayuda muchísimo a no perder tiempo. Cuando no tenemos claras estas respuestas, podemos irnos por las ramas o tener que hacer muchas correcciones luego, porque no cumplimos nuestro propósito. Bueno, eso tiene sentido. Hacer un primer esfuerzo para que ya luego todo fluya más rápido. ¡Exacto! Profesora Felicitas, mis amigas y amigos de cuarto están escribiendo su texto expositivo en casa. El tema es el Perú como un país diverso y multicultural. ¿Cree que podrías asesorarlos un poco en esto de la planificación?
Vamos con eso, ¿sí? En primer lugar, hay que acotar el tema y plantearse una pregunta específica a resolver. ¿Y cómo se hace eso? Por ejemplo, si el tema es el Perú como un país diverso y multicultural, se puede hablar de la diversidad lingüística, de las prácticas ancestrales de agricultura. Hay muchas formas de abordar un tema y cada persona lo hará a su modo. Hasta en eso se ve la diversidad, ¿ves? Es cierto. ¿Y luego de eso, qué sigue? El siguiente paso es definir el propósito. ¿Para qué escribo lo que escribo? Como el principal rol de un texto expositivo es informar, supongo que el propósito va por el lado de compartir información confiable sobre nuestra diversidad. Sí, y luego hay que pensar en para quién es ese texto y según eso definir el registro. ¿Hablo en tono formal o informal? ¿Puedo usar términos científicos o mejor debo evitarlos? ¿Y cómo aseguro que la información que voy a compartir sea de calidad y realmente va a informar? Hay mucha desinformación y eso alarma a la gente. Debemos ser sinceros con nosotros mismos, preguntarnos, ¿qué información tengo y conozco sobre el tema? ¿Qué información me hace falta y debo investigar para escribir un buen texto? Mientras más leas, mejor. Pero tampoco quedarnos leyendo eternamente porque nos abrumamos y luego no escribimos nada. Siempre hay que tener un balance y disfrutar el proceso, pero es importante investigar a profundidad. Y luego de tener claro a quién queremos escribir el texto y qué es lo que queremos escribir, ya podemos esquematizar. ¿Y cómo es eso de esquematizar? ¿Podrías explicarnos? Mejor te muestro dos esquemas que te pueden servir. A ver, te comparto mi pantalla. ¿Se ve? Sí, veo dos gráficos. Genial. En ambos esquemas que ves está presente la estructura del texto expositivo. Introducción, desarrollo y conclusión. Y al lado derecho, algunas preguntas orientadoras. Creo que estos esquemas son de ayuda para organizar nuestras ideas. Genial. Con esto creo que mis amigos de cuarto pueden ya hacer un primer borrador de su texto expositivo. Profesora, ahora tenemos algunas preguntas de nuestro querido público, la Promo 2021. Le comparto sus videos. Hola, soy Priscila y primero que nada quiero saludar a mi promoción de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres número 122. Mi pregunta es, ¿cómo reconozco un texto expositivo? Lo primero que debes preguntarte y reconocer es cuál es la intención que hay detrás. Si lo que busques explicar algo, sí es un texto expositivo. Sin embargo, si ves que hay una historia detrás, el texto será narrativo. Y si ves una tesis con una postura definida que busca cambiar tu perspectiva sobre un tema polémico, este será un texto argumentativo. Gracias, profesora Felicitas. Ahora tenemos otra pregunta. Saludos a toda la gente de Aprende en Casa. Mi nombre es Jesús y vivo en Ancón. Mi pregunta es, ¿el texto expositivo es siempre objetivo? La intencionalidad de un texto expositivo es explicar si una connotación subjetiva, es decir, sin que prime el punto de vista o la opinión de quien lo está escribiendo. Sin embargo, en algunos textos expositivos podemos encontrar párrafos narrativos, opinión, argumentos, descripciones. ¿Te das cuenta de que sigue siendo expositivo cuando al leerlo totalmente haces la evaluación y notas que la intención de exponer se ha mantenido como la predominante? Tenemos una pregunta más. Ahí va. Hola a todos y todas. Mi nombre es Ana y soy de la región Cajamarca. Quisiera saber, aparte del organizador visual y la ficha, ¿de qué otras formas puedo hacer mi plan de escritura? Hay otras formas de hacer una planificación de escritura. Por ejemplo, también puedes hacer un esquema de ideas principales y ordenarlas como si fuese el índice al inicio del libro. También puedes usar un cuadro sinóptico. Te reto a que investigues de qué otras formas puedes planificar la redacción de tu texto o a crear tu propia forma de hacerlo. Mil gracias, profesora. Antes de irnos, yo tengo una pregunta que hacerte. Quisiera saber algunas ideas para redactar mi texto expositivo, sobre todo ideas de recursos para la parte del cuerpo del texto, para que quede bien chévere.
Así, porque voy a participar en un concurso. Qué bueno lo del concurso. De hecho, hay muchos recursos que podemos utilizar en los párrafos de un texto expositivo. Puedes usar ejemplos, definiciones, descripciones y analogías. Buena, ahora sí creo que ha resuelto todas nuestras dudas hoy. Millones de gracias. De nada, Yaremis. Hasta una próxima. Chao. Bueno, amigos y amigas, el tiempo se nos acabó. Hoy, con ayuda de nuestra profesora aliada, nos enteramos de algunas pautas para hacer una buena planificación de nuestro texto y lo importante que es este proceso para poder lograr un primer borrador. Además, hemos conocido las características y la estructura de los textos expositivos. Yo me siento más lista para mejorar mi texto sobre discriminación y ganar este concurso. ¿Qué hay de ustedes? ¿Se sienten listas y listos para ponerse en acción? No se preocupen si el texto no es perfecto. Por algo se llama borrador. Pueden tachar y volver a empezar. Este borrador les servirá para hacer un texto final más adelante. Como en cada programa, les quiero dejar un reto. La idea es que con todo lo aprendido hoy puedan realizar su planificación y elaborar un primer borrador del texto sobre diversidad cultural. Si tienen alguna duda, conversen con sus docentes. Ellos los guiarán. No dejen de guardar sus avances en su portafolio de aprendizajes y hasta la próxima. Hola, Marco. Claro que quiero participar en ¿Quién quiere ser escritor? O bueno, escritora. Siempre hay que ser inclusivos en el lenguaje. Ajá, sí, necesito hacer unos pequeños cambios. Ajá, pero sí quiero concursar, ¿eh?